Sean todos bienvenidos a esta celebración en la que agradecemos a Dios por San Juan Diego, quien dócil, humilde y atento a la predicación de los primeros misioneros se convierte en cristianismo. Hoy honramos a quien fue un cristiano fiel, escogido por Dios para ser mensajero de la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. La misión que se le encomendó la cumplió con entrega y amor filial. Nosotros reunidos agradecemos su vida entregada y nos confiamos a su intercesión, que también nosotros podamos escuchar de la Virgen de Guadalupe: no estoy yo que soy tu madre, y esas palabras renueven nuestra fe y compromiso cristiano para ser portadores de esperanza y buenas noticias para otros. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la gracia que Dios nos ha dado por medio de Cristo, nacido de la Virgen María como verdadero Dios, esté siempre con ustedes. Queremos que nuestras misas le guste a Dios, a la Santísima Virgen, y que nos aproveche a todos nosotros, los que toman este día de revolucionar a la Santísima Virgen, a las personas de la parroquia de la Divina Providencia, a las distintas organizaciones religiosas y civiles que toman este día. Por eso queremos pedirle a nuestro Señor primeramente el perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar a nuestro corazón contrito, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Decimos en gloria en honor de San Juan Diego, que es su día hoy.
alguien está consagrado a Dios nuestro Señor. Era Juan Diego Paucapazzi, ¿verdad? Todavía me acuerdo del Papa San Juan Pablo II, cuando dijo que se me podía parar a ella cuando decía la palabra, pero la Biblia bien clarita, el águila que habla. Pues San Juan Diego nació en 1474, así que fíjense, para 1531 que se apareció la Virgen, San Juan Diego ya tenía 56 años de edad, ya estaba en el sitio de hombre. Después de las apariciones, él renunció a todos sus bienes, y se hizo un cuartito ahí en la primera ermita de la Virgen, y en el cuartito ahí vivió San Juan Diego, dedicado a contarle a todo el mundo lo de las apariciones de la Virgen, pidiéndoles a todos los que sean devotos que la quisieran mucho, que la amaran. 16 años, hasta que en 1548 nuestro Señor se llevó a los cielos, a la edad de 74 años, un año menos que su servidor. Por ahí conoció a un padrecito que era especialista, no sé si libro o no. Él un día lo mandó a llamar el Papa Juan Pablo II, por ahí les preguntó que quién era en México el que conocía más de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de San Juan Diego. Ya le dije que se Pablo firmar de acá, no que es verdad. Total fue, al cita yo estuvo con el Papa 15 días, y cuando regresó, traía la noticia que el Papa va a canonizar a Juan Diego. ¿Cómo? ¿Usted cómo sabe? Yo les digo, porque estos 15 días que estuve con él, que van a declarar a San Juan Diego santos de la Iglesia Católica. Y así fue. Por eso hoy, este día 9 de diciembre, celebramos a San Juan Diego, bueno, en este día, para esta Eucaristía, la parroquia de la Divina Providencia, con su consejo de pastoral, se encargaron de identificar grupos de asociaciones parroquiales, comunidades locales y diversos sectores de la comunidad. Pedimos por las familias y los de los hermanos bienhechores. Pedimos por su eterno descanso. Benito Villalobos García, su tercer aniversario luctuoso. Raúl Villalobos, María Concepción Medina, Zenón Pereira Clemente, Rogelio y Ramiro Muñoz, Jesús Villalobos, Manuel Pereira, María Guadalupe, José María y María del Refugio López, Luis Rafael, María Guadalupe y Juanita Martínez, María y Carlota Sánchez, Ángeles Gómez, Juanita Domínguez, Francisco Javier Sánchez, Francisco y Arturo Dávila, María de la Luz y Ana María Carlos, ¿sí? Andrés y Arturo Villalobos, Refugio Guadalupe de Herrera,
Beatriz Hernández, Francisco Dávila, Patricia Castro, Arturo Villalobos, Guadalupe Herrera, José Marín, Juan Gómez, María del Refugio Avilla, Jacinto Graciela, Josefina Ramírez Frausto, José Luis Ramírez Acosta, Graciela Ramírez Medina, Juan Moreno Soto, José Isabel Cabrera Mata, Pedro Soto Partiera, Juan Partiera Ruedas. Recibimos también con gusto a las unidades automotrices, Autos de Calidad Zacatecas, Aucasa, Nissan Torres Corso, Herrera Motors, Chevrolet, Unión de Propietarios de Autos de Alquiler, la MAF, taxistas de aquí de la ciudad, Taxis Vanguardia Proaño, Maderas y Materiales de San José, Chedraui, Grupo PepsiCo, Sabritas, Gamesa, Sombris, Cersac, Harris, Fiel, Cero, Super Inquietita, Carnicería Conillo, Tractopartes, Panchito, Mariscos, el tío Alex, y pues por todas las personas que hoy celebran su onomástico, por todos los que aquí les acompañan, por nuestras familias. Oremos. Dios nuestro, por medio del bienaventurado Juan Diego, manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María. Concédenos por su intercesión que obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de la Virgen, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen, que murió y resucitó, y vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Escuchamos a Padre del cielo, por favor. Santos ángeles de la terrícola, el profeta Isaías habla a un pueblo que está desanimado, desglosado política y religiosamente. A nosotros también hoy nos dirige su palabra de ánimo, para anunciarnos que Dios no nos olvida, sino que está cerca de nosotros, escuchándonos y llamándonos por nuestro nombre. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel: pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordio al oír tus críticas se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé parte de las
En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, pues se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después llamaron a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Han recibido este poder gratis, ejércenlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese por un momentito. Hermanos, a la luz de los tiempos que Dios nuestro Señor nos ha concedido vivir, ¿se acuerdan que es el sábado? Entonces, domingo, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, casi pues ya mañana va a ser 8 días que comenzamos el año nuevo, ¿verdad? A propósito, feliz año nuevo a todos. En la iglesia comenzamos el año no al 1 de enero, eso es el año civil, pero en la iglesia católica nosotros celebramos el año cristiano, vamos a decir así. O sea, es un año completito, los 365 días del año dedicados a celebrar, a ser presente en nuestras celebraciones todo lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos, le nombramos el misterio de la salvación. Todo un año dedicado a eso. Ahora, ¿cuándo comenzamos? Pues el domingo está pasado. ¿Por qué el domingo, Padrecito? Pues es que se comienza siempre 4 domingos antes del 25 de diciembre. Así comienza siempre el año. O sea, durante 4 semanas casi completas nos preparamos para el primer gran misterio en el cual Cristo, nuestro Señor, viene a traernos la salvación. El misterio de su Navidad. ¿Sí? Ya por eso estamos en el tiempo de la venida, del advenimiento de Cristo. Bueno, pues San Juan Diego, a sus 57 años, ya estaba bautizadito, ya estaba bautizado él. Y él iba con frecuencia con los sacerdotes de Cuautitlán hasta la Ciudad de México. Él iba a escuchar las enseñanzas y los mandamientos de nuestro Señor. Así decía él. A eso iba cuando por ahí le salió al encuentro una señora maravillosa, ¿verdad? Ya conocemos toda la historia. Y esta señora, pues él de repente dijo: ¿yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿Sí? Hacía 10 años que se había conquistado la Ciudad de México. Los españoles, junto con sus aliados, habían echado a la porra a los aztecas, al gobierno anterior, a la religión anterior, y se abría una nueva época en nuestra patria. ¿Sí? Una nueva época.
los indígenas aquellos de cultura náhuatl, aztecas y otros muchos grupos, creyeron en lo que les dijeron los sacerdotes de nuestro Señor. ¿Sí? Y que había que cambiar muchas costumbres que no estaban de acuerdo con Dios. Simplemente esos sacrificios humanos, pues, no, hombre, no la frieguen, ya no se ocupa eso. ¿Cómo no? Para tener la divinidad completa. No, nunca. Ya no se necesita matar a nadie. Ya el Hijo de Dios ha dado su vida por nosotros, para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso fue un cambio muy grande para los indígenas de aquel tiempo. En medio de su pena, de su dolor, de su tristeza, de haberse convertido en una raza dominante, pasa a ser una raza dominada. Apagar. Y de ahí para adelante todavía el indígena no se levanta todavía de su alojamiento de entonces. Pero San Juan Diego estaba enderezado con las palabras, con la doctrina de nuestro Señor que le predicaban los sacerdotes, e iban constantemente a la enseñanza de los mandamientos de nuestro Señor. La Virgen pues le dio un levantón pero tremendo, ¿verdad? Más le dice San Obispo que un templo aquí, que no sé qué. No, madrecita, mira, yo no sigo para eso, mándate por ahí uno de los que recibes, que le crean. Es del todo preciso que tú, Juanito, mi hijo muy querido, seas mi embajador muy digno de confianza. El muchachito se quedó allá con las burbujas. Ándale, trae la calle, allá con el obispo y le dices eso. Pero el señor obispo, pues ya, como suele suceder muchas veces, las autoridades no suelen creer mucho en los de abajo. Pues mira, madrecita, pues te dije que para qué me mandabas a mí. No me creyó el obispo. Digo que hay expresa de que manda otro. No. Tienes que ser digno. Tú eres muy digno de mi confianza. Incluso cuando se le presentó la otra dificultad del tío, pues mejor no vamos por otro lado, si no acabamos de salir a hacer nada. Pero todo mal le salió a la señora. Y uno, pues ahora, no, madrecita santa, pues es que mira, mi tío está en el lecho de muerte. Vengo desde allá para llevarle un sacerdote que le dé los últimos auxilios. No te preocupes, no te preocupes. Sabe de por entendido que tu tío ya está sano. Lo importante es que cumplas la misión que te encargo. No, pues ¿qué pasó? Pues que la señal del cielo, ¿no? O sea, en su tiempo, en las cosas, ¿verdad? Que él se sorprendió de encontrar muy buenos. La señora del cielo le dice eso, vamos. Y ahora sí dijo, así la vamos a hacer a todo dar. ¿Sí? Afortunadamente, a pesar de las dificultades, el obispo recibe la maravillosa tilma de San Juan Diego, como imagen ahí grabada, como la conocemos hoy. Entonces San Juanito dijo, no, hombre, yo ya hice otro. Renuncia a todas sus posesiones, sus tierras, sus títulos que tenía ya con su tribu. Deja todo. Voy a servir a la Señora del cielo. Voy a colaborar a predicar su palabra. 17 años yo todavía Juanito en este ministerio. Hasta como les decía, 74 años de edad, falleció. Lleno de gracia y de satisfacción, porque su conciencia le decía que había cumplido con la Santísima Madrecita del Cielo y con sus coterráneos que recibían de la doctrina y el mensaje de María Santísima, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Sí? De seguro que su
avalada, claro, por la presencia de la tilma donde estaba la madrecita del cielo, pero también por ella, que supo colaborar para que aquellos individuos se levantaran para adorar, para venerar a la niña del cielo y al Dios verdadero por quien se cree. Esa es una vida relativamente sencilla, donde se tiene el testimonio de la conciencia. He cumplido lo que Dios me dijo, he cumplido lo que la niña del cielo me ha dicho, ¿verdad? Y por eso San Juan Pablo II, cuando escuchó estas cosas, dijo: voy a canonizar al Evangelio. Y así lo hizo en el 2002, 21 años de su canonización, como lo conocemos. Hermanos, a él, a San Juan Miguelito, nos encomendamos. Él a lo mejor no tenía todavía mucha instrucción, pero ya lo que había recibido le dio pie para que, dejando todas las demás cosas, se consagrara a esta obra maravillosa de extender en el pueblo el mensaje de la Santísima Virgen. Pues la Virgen María la hizo bien con San Juan Diego. Encontró un servidor muy digno de su confianza y no se equivocó la Virgen. Ahora nosotros, hermanos, necesitamos muchos Juan Diegos, muchos Juan Diegos. Ustedes saben que ahorita no hay muchas personas que quieran ser diegos, dedicados, consagrados a Dios para servirlo en su iglesia. No hay muchos. Las muchachitas, jovencitas, ministerios, y un saludo para todas, pero ahora no quieren dedicarse a las cosas de Dios. Negros. Yo quiero ser mami. Con mi esposo o sin esposo. No les interesa incluso que el niño cuente con un papá o que no cuente con papá. Yo quiero un niño, quiero lo que sea, para tener que ir ya por mí al final de mi vida. Dios no quita que hacer nada. Yo tengo acá mis proyectos, yo tengo mis planes. Los muchachos, no, pues ustedes saben cómo andan ahorita las mujeres. ¿Sí? Andan aspirando por otras cosas también, que no son las cosas, no contrarias a Dios, pero que hacen a Dios como a cualquier otro lo puede hacer de su vida. Andan pensando en sus carreras, en sus profesiones, y si la profesión aquella suelta a la muchacha, pues más mejor dijo que entonces sacerdote, no, yo no. Pero me acuerdo de un chiquillo de mi casa, ya no está tan chiquillo, ¿verdad? Le dice una de mis hermanas, la religiosa: mira qué niño tan bonito, ¿no quieres ser padrecito? No, yo quiero ser jefe de los narcos. ¿Sí? Y al ratito, un chiquito ya en la primaria, en sexto año, ya tenía su pandillita ahí y ya volvía niños, porque ellos eran los que querían ser jefes. ¿Sí? ¿Qué les estamos diciendo a nuestros niños, hermanos? ¿Cómo nos podemos orientar a que se dediquen a servir a Dios en la iglesia, en la comunidad? ¿Quién va a predicar la palabra de Dios? ¿Quién va a dar unos sacramentos? Ay, pues que manden a los padres. No, ese padrecito ya no, ya está muy viejito. Y hay dioses que aunque el padrecito esté muy viejito, de todas maneras lo van a tratar parte porque no hay más hacer. No hay más. ¿Sí? Aquí, si quieren, echamos un libro de Jesús, tiempo de gusto. Tenemos sacerdotes, gracias a Dios que sí hay. Todavía me acuerdo de señor obispo don Fernando Chávez, aquí con nosotros. Él, cuando dijo un día que en la oración de las vocaciones, gemimos en la falta. Quiten eso de que gemimos en la falta. Damos vocación. No es cierto que gemimos en la falta. Bendecimos a Dios porque todavía tenemos muchos sacerdotes. Somos dioses muy afortunados como otras plantitas, pero ya el número de los servidores
las religiosas no. Pregúntenle a las madres del colegio primario, el año pasado, por lo menos, de toda su congregación, hubo 2 muchachos en todo el país que querían ser religiosos, nada más los en todo el país. ¿Qué van a hacer en la después? ¿Quién va a ayudarnos quién va a colaborar con ustedes, padres y madres de familia, para enseñarles, como a Juan Diego, las palabras, mandatos y cosas de nuestros hijos? ¿Quién? Tenemos catequistas, anime un poquito más, ¿sí? Tenemos acólitos, monaguillos, qué bueno, bendito sea Dios. El 72% de los sacerdotes actuales comenzamos siendo monaguillos. Yo estuve de monaguillo, bien vivo, pero estuve en el Sagrado Corazón, ¿sí? Y mire, mi Padre Dios quiso fijarse en nosotros. Pídanle a Dios, así como nos enseña Cristo en el Evangelio, que Dios nos mande muchos servidores suyos, muchos viejos, dedicados, ¿sí? Juan Diego les dijo eso significa consagrar, dedicado a Dios y a su iglesia. Y se lo vamos a pedir a nuestro Señor primero, diciéndole que creemos en Él y que confiamos en su bondad para con todos nosotros. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿ustedes creen en el Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Cristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Bueno, esa es nuestra fe. Es la fe que debemos de profesar, de predicar, de difundir y defender con el nombre y con el poder de Cristo nuestro Señor. Amén. Invocamos a mi Padre Dios en esta misa, respondiendo a cada petición que rogamos, Señor. Oremos por toda la Santa Iglesia, especialmente por cada una de las parroquias de Fresnillo, para que sea signo de que Dios está cerca de su pueblo. Pidamos al Señor nos haga atentos a su voz, para que, ejemplo de San Juan Diego, sepamos ser instrumentos de gracia y mensajeros de su Evangelio. Oremos para que Dios guíe a nuestros líderes políticos, para que sigan la voz de su conciencia, para buscar el bien común de nuestro pueblo, antes de buscar con descarado egoísmo su ganancia personal, su ventaja y poder político. Por cada uno de los movimientos y grupos del decanato, para que sean espacios de alegría y esperanza, para que su fe y espíritu de servicio dé testimonio de la presencia de Cristo. Roguemos por todos los que hoy han peregrinado, por la parroquia de la Divina Providencia, por cada uno de los sacerdotes y los fieles de esta comunidad parroquial, que por intercesión de María, Dios le conceda abundantes bendiciones. Pidamos por cada una de las familias que están sufriendo a causa de la violencia, de Nuestra Señora de Guadalupe, los resguarde bajo su manto, los abrace en su ternura y les conceda fortaleza, paz y se vean libres de todo mal. Dios Todopoderoso, tú escuchas nuestras oraciones, te pedimos derrama sobre nosotros los dones de tu piedad, que los que confiamos en la venida de tu Hijo nos veamos libres de todo mal por Cristo nuestro Señor. Amén. Siempre.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le conceda la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestros señores obispos y los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de todos los que estamos hoy aquí reunidos en tu presencia, de nuestras familias, de nuestros grupos, de nuestra parroquia, de la Divina Providencia y de todos nosotros. Tú conoces nuestra fe y nuestra entrega. Por nosotros, por el perdón de los pecados, por la salvación que esperamos, te ofrecemos este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, venerando la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Jesucristo, el verdadero Dios por quien se vive, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, la de todos los santos. Por sus medios y oraciones concédenos en toda tu perfección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta oferta de tus hijos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual, digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él, la víspera de su pasión, tomó pan de sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti. Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia y nosotros, tus siervos, todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de su santa resurrección de entre los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna,
cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda. Acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando nos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de toda gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos ahora, Señor, por tus hijos y nuestros familiares difuntos y por las personas encomendadas a nuestra oración de esta misa, que nos han precedido ya por el signo de la fe, duermen en el sueño de la paz. A ellos, a todos nuestros hermanos ya fallecidos, cuando descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, San Juan Diego y todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu infinita bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Padre Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros también como San Juan Diego somos hijos muy queridos de la Santísima Virgen, porque somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Por eso, antes de la Sagrada Comunión, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz, que, ayudados por tu misericordia, estemos siempre libres de todo pecado y perturbación, aguardando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste a los apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No te fijes en nuestros pecados, toma en cuenta nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, denos el saludo de paz. Gracias.
mismo lo hicieron, dice el Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos mantengamos siempre unidos a una fe sincera y a una ardiente caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. A cada una de las formas de bendición se responde amén. Bueno, los que no quieran bendición, no digan nada para que no les caiga nada, porque si no es difícil, ¿cómo les va a caer? Que el Señor les bendiga. Negro, que Cristo les bendiga. Está bueno, si no quieren. Así se dice, pero los invito a que respondan siempre amén. Que el Padre Dios que nos ha reunido para celebrar hoy la fiesta de San Juan Diego los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor que manifestó en San Juan Diego la fuerza de la Pascua nos haga auténticos testigos de su Evangelio como a Él. Amén. Que el Espíritu Santo que en San Juan Diego nos ofreció el ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de aumentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Les agradecemos a la parroquia de la Divina Providencia su participación en este docenario en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe. También agradecemos al Padre Francisco Javier Carlos por haber presidido esta Eucaristía. Él fue mi maestro por ahí de maestro de liturgia, ¿verdad? Y también agradecerles pues a los padres, al equipo sacerdotal de la Divina Providencia, el Padre Daniel, el señor cura, el Padre Juan, el Padre Jorge. Pues esta participación, esta promoción también que se hace en las parroquias. También les agradecemos en este día su presencia a las empresas que nos han visitado, que vienen a peregrinar aquí a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, las unidades automotrices, Autos de Calidad de Zacatecas, Santo Escorzo Fresnillo, Ramón Checo del Fresnillo, Unión de Propietarios de Autos de Alquiler, Taxistas de la Ciudad, Taxis Vanguardia Obaño, Maderas y Materiales San José, Chedraui, Grupo PepsiCo, Sabritas, Gamesa, Sonrix, Semosar, Hans, Hierros y Aceros, Super Miguelita, Carnicería El Novillo, Transportes Panchito y Mariscos El Tío Aguas. Los invitamos a que sigan participando de este docenario. El día de mañana tenemos las primeras reuniones a las 10:30 de la mañana. Iniciamos con nuestro rosario de Aurora, por la tarde la peregrinación que toca este sector del santuario. Para las personas que gusten acompañarnos, aquí los esperamos. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.